A ver, si pensamos en el tai chi, la imagen que nos viene a casi todos es la misma, ¿no? Sí, total. Gente en un parque moviéndose muy, muy despacio, casi como una danza silenciosa. Pero ¿qué es realmente? O sea, ¿es una gimnasia para mayores? ¿Meditación? ¿O un arte marcial letal? Hoy vamos a meternos de lleno en este arte, que por cierto no es poca cosa. La UNESCO lo reconoció en 2020 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La idea central parece ser que integra combate, salud y filosofía. Bueno, vamos a desgranar esto. Y es que la propia palabra ya te da una pista enorme. Tai Chi Quan. ¿Qué significa exactamente? Pues se traduce literalmente como boxeo del Tai Chi o puño del principio supremo. Ojo, puño. Claro, el puño es la parte marcial, es evidente. Pero lo de principio supremo, eso ya nos dice que hay una filosofía muy profunda detrás, una cosmovisión entera, que es el motor de todo el arte. Puño del principio supremo. Vale, eso suena bastante más imponente que la gimnasia en el parque. Y si hablamos de principios, vayamos al origen. Porque yo siempre he oído hablar de una figura casi de leyenda, un sabio taoísta, Shang San Feng. Ah, la historia de la grulla y la serpiente. Esa, que vio la lucha y de ahí sacó la inspiración. Es una leyenda preciosa y muy potente. El problema es que, bueno, cuando los historiadores se ponen a rascar, la historia se desvanece un poco. ¿Ah, sí? No hay registros fiables que conecten a este sabio con las artes marciales antes del siglo XVII. La leyenda es posterior. Aquí es donde se pone de verdad interesante. Entonces, si no es él, ¿a dónde nos lleva el rastro histórico? Nos lleva a un lugar y un momento muy concretos. La aldea de Chen, en la provincia de Henan. Chen Village. La misma. Y el momento es la transición entre la dinastía Ming y la Qing. Una época, bueno, muy convulsa. Y la figura clave es Chen Wanding, un militar retirado. Vale, ¿y el lugar? La llanura norte de China. Entiendo que era una zona bastante peligrosa. Peligrosísima. Plagada de rebeliones, bandidos, invasiones. Saber defenderte no era un hobby, era una pura necesidad para sobrevivir. Claro, entiendo que naciera de esa necesidad, pero aquí hay algo que me choca. Si era un entorno tan brutal, uno esperaría un arte marcial basado en la fuerza, en la agresividad pura y dura. Y sin embargo, todo lo que asociamos al tai chi es fluidez, ceder, no es una contradicción. Es una observación brillante, y es justo ahí donde está la genialidad del sistema. Chen Wantin no era solo un soldado, también era un erudito. Y lo que hizo fue integrar el combate con la filosofía que le rodeaba, el taoísmo y el confucianismo. Y en lugar de chocar fuerza contra fuerza, Exacto, adoptó un enfoque mucho más, inteligente, se basó en conceptos filosóficos. ¿cómo cuáles? Pues el principal, el propio Tai Chi, esa idea de la unidad de la que surgen el yin y el yang. El famoso símbolo. Justo. Y en combate, esto se traduce en nunca chocar de frente. Si el oponente es duro, yang, tú te vuelves blando, yin. Cedes, absorbes y rediriges su fuerza. Como decía Lao Tse, lo blando vencerá a lo duro. Vale, el concepto de ceder lo pillo. Pero luego entra el famoso ki, la energía vital. El tai chi es un arte marcial interno, neijia, por eso de cultivar el ki. Pero la fuente que manejamos es muy clara. No hay evidencia científica de que el ki exista. Y a mí, como escéptico, esto me cuesta un poco. ¿Cómo se come eso? Es que es fundamental entenderlo. El ki en este contexto no es una bola de energía como en los dibujos animados. Ya, me imagino. Es más bien un concepto funcional. Una metáfora, si quieres, para describir una sensación. ¿Qué sensación? La de un cuerpo totalmente conectado, relajado, pero a la vez lleno de potencial. Piensa en la biomecánica, en la tensión de las fascias, en la alineación. Los antiguos maestros usaban la palabra ki para englobar todo eso. La coordinación de la respiración, la mente y la estructura física para moverse con la máxima eficiencia. O sea, que ki era su palabra para una biomecánica perfecta. Exactamente. Y eso nos lleva al último concepto, que lo une todo. El Wu Wei. La acción sin esfuerzo. Justo. El objetivo es llegar a un estado de no mente, wuxine, donde el cuerpo responde de forma instintiva y perfecta, sin pensar. Por eso se le llama meditación en movimiento. Es una integración total. De acuerdo, la base filosófica es densa, fascinante. Pero llevémoslo a la práctica. Vemos a la gente haciendo las formas, los taolú, y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué
tan despacio? Si es para combatir, no tiene ningún sentido a primera vista. Es la pregunta del millón. Y la respuesta es la clave de todo. La lentitud es una herramienta de diagnóstico. De diagnóstico. Sí. Al moverte despacio te das cuenta de cada pequeña tensión que no necesitas, de cada desequilibrio, de cuándo pierdes el centro de gravedad. Es un proceso para desaprender malos hábitos. Ah, vale. Es como aprender caligrafía. Primero haces las letras enormes y muy despacio para que el trazo sea perfecto. Luego ya podrás escribir rápido y con fluidez. Me gusta la analogía. Una vez que tienes la caligrafía corporal, ¿puedes escribir rápido? Justo. De hecho, muchos estilos tradicionales, cuando se domina la estructura, se practican de forma explosiva. La lentitud es el medio, no el fin. Pero es que la práctica es muchísimo más que solo las formas. Es un sistema completísimo. ¿Qué más hay? Pues tienes más prácticas en solitario, como la meditación de pie, el Chan Chuan, que es básica para construir la estructura, o ejercicios de Qigong, Y luego está lo de la pareja, el empuje de manos, ¿no? el Tui Shou. Y es una experiencia reveladora. La primera vez que lo pruebas, tu instinto es empujar con los brazos, con fuerza bruta. Claro. Y la otra persona casi sin moverse te desequilibra y, bueno, te saca volando. Es una lección de humildad increíble. Vaya. Tienes que desaprender todo para empezar a escuchar la fuerza del otro con la piel, a sentir su intención y redirigirla. Es física pura. Suena a que es un sistema increíblemente complejo. Y me cuesta creer que algo tan marcial se quedara para siempre en una sola aldea. Alguien tuvo que sacarlo de allí, ¿no? Pues esa persona tiene nombre y apellidos. Yang Lushan, en el siglo XIX. ¿Y qué hizo? Se fue a la aldea de Chen y, según se cuenta, se pasó 18 años entrenando hasta dominar el arte. Y cuando volvió y empezó a enseñar, sobre todo en las altas esferas de Pekín, adaptó lo que había aprendido. Creando su propio estilo. Exacto. Creó el estilo Yang, que hoy en día es con muchísima diferencia el más practicado del mundo. Y de esa línea de Chen y la adaptación de Yang, pues surgieron los 5 estilos familiares principales. O sea que Yang Lochan fue el gran divulgador, pero luego el proceso se aceleró en el siglo XX y parece que los gobiernos chinos le vieron potencial al Tai Chi. Vieron un potencial enorme, sí, pero para un propósito muy concreto, la salud pública. Ah, amigo. Y aquí la historia da un giro fundamental. A principios del siglo XX, maestros como Yan Chenfu, que era nieto de Yang Luchan, empezaron a enseñar al público general. Y para hacerlo más accesible, Pues quitaron los saltos, los movimientos explosivos, las aplicaciones marciales más directas. Se enfocaron casi por completo en los beneficios para la salud. a ver si lo he entendido. Lo que la mayoría de la gente, sobre todo aquí en Occidente, practica como Tai Chi, podría ser para un purista una versión descafeinada del original. Has dado en el clavo. Ese es el gran debate. Se le quitó la parte de puño para potenciar la parte de salud. Justo. Y esta tendencia se institucionalizó con el gobierno de la República Popular China después de 1949. Vieron que era una herramienta perfecta para mantener a la población sana a bajo coste. Así que en 1956 encargaron a un comité crear la forma simplificada de 24 posturas basada en el estilo Yang. Y esa es la que ve todo el mundo. Es la más famosa. Corta, fácil de aprender, perfecta para enseñar en masa. Y funcionó tan bien que luego crearon otras, como la de competición, la de 42 posturas que mezcla varios estilos. Lo cual nos lleva a la pregunta clave. ¿Para qué sirve el Tai Chi hoy? Hablemos primero de esa faceta de la salud. ¿Qué nos dice la ciencia? Pues, siendo rigurosos con lo que dice la fuente, los resultados son interesantes, con matices. Hay evidencia sólida en ciertas áreas. Por ejemplo, Por ejemplo, una revisión sistemática de 2017 concluyó que es muy efectivo para prevenir caídas en personas mayores. Y eso es un problema de salud pública enorme. hombre, claro. Y tiene todo el sentido del mundo, porque la práctica lenta y consciente te entrena los músculos estabilizadores, el equilibrio. No es magia, es neurofisiología pura. Exactamente, ese es el mecanismo. También se han visto efectos positivos en la salud mental. Y es muy seguro. Otro estudio dice que personas con patologías crónicas como EPOC o artrosis pueden practicarlo sin problemas y con mejoras. ¿Y dónde no está tan claro? Pues con la misma imparcialidad, la fuente señala que para otras cosas como el Parkinson o la diabetes, la evidencia actual es de baja calidad o no concluyente. O sea que es beneficioso, pero no es una panacea.
De acuerdo, la salud está clara. ¿Y qué hay de su faceta como deporte? Mencionabas las competiciones. Sí, hoy en día es un deporte muy establecido. Por un lado tienes las competiciones de formas, de talú, Que es como la gimnasia rítmica. algo así. Se juzga la técnica, el equilibrio, la fluidez. Y por otro lado, y esto es quizá más interesante, están las competiciones de Tui Show. El empuje de manos. Sí, dos competidores sobre una plataforma intentan desequilibrarse y sacarse del área usando las técnicas de ceder y redirigir, con reglas muy estrictas, claro, que prohíben la fuerza bruta. Pero no podemos olvidarnos de su origen. Hablemos de la aplicación marcial. ¿Cómo funciona en la práctica eso de que 4 onzas mueven 1000 libras? Celian o Tianjin. Eso. Suena a truco de magia. No es magia, es física y biomecánica pura. A ver, imagina que alguien te empuja con mucha fuerza en el pecho. Vale. Tu instinto es empujar de vuelta. Chocáis. Probablemente gane el más fuerte. Lógico. La respuesta del tai chi es diferente. En lugar de resistir, relajas el pecho, giras la cintura y guías su fuerza hacia un lado, hacia el vacío. Él esperaba una pared y se encuentra con una puerta giratoria. Y se desequilibra él solo. Su propia fuerza lo proyecta hacia adelante. Tú apenas has gastado energía. Has usado su fuerza en su contra. Has usado la palanca. Y la estructura, no el músculo. Exactamente. Y una vez que pierde el centro, queda vulnerable a todo el arsenal del arte que está oculto en los movimientos de las formas. Barridos, patadas, golpes, luxaciones. Se trata de neutralizar la amenaza con la máxima eficiencia. Es la expresión marcial del Wu Wei. Menudo viaje hemos hecho, desde un arte de combate nacido en el caos de una aldea impregnado de filosofía taoísta, a su transformación en una herramienta de salud y en un deporte, y reconocido mundialmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? A mí me parece que demuestra una capacidad de adaptación, bueno, increíble. Ha sabido cambiar para satisfacer diferentes necesidades. Sin duda. Y esa capacidad de adaptación nos deja con una reflexión final. En un mundo obsesionado con la velocidad, con las soluciones rápidas para el estrés, el Tai Chi propone un camino radicalmente opuesto, Lento, profundo. basado en la conciencia y el equilibrio. Y esto nos deja con una pregunta que cada uno debe hacerse. Al simplificarlo para las masas, al convertirlo en una práctica de bienestar global, ¿estamos perdiendo su esencia marcial y filosófica? ¿O por el contrario, es precisamente esa asombrosa flexibilidad lo que le ha permitido sobrevivir y seguir siendo inmensamente relevante y beneficioso para millones de personas en pleno siglo XXI? Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar una de las catástrofes medioambientales más impactantes y yo diría que más visuales del siglo XX, la práctica desaparición del mar de Aral. Es que es difícil de imaginar. Estamos hablando de lo que fue el cuarto lago más grande del mundo, una masa de agua de 68.000 kilómetros cuadrados. Una superficie enorme. Enorme, ¿sí? Y que en apenas unas décadas, en lo que dura una vida humana, se convierte en un desierto. Es una historia que, como dices, va mucho más allá de la ecología. Totalmente. Es un relato sobre la ambición humana, sobre las consecuencias imprevistas de intentar doblegar la naturaleza. Y en su capítulo más reciente, también es un pequeño pero asombroso ejemplo de resiliencia. Exacto. Las fuentes que hemos analizado documentan no solo el desastre, sino la mentalidad que lo hizo posible. Y eso es lo fascinante y lo aterrador a la vez. Y es intentar entender cómo se pudo permitir que algo así sucediera a una escala tan monumental. ¿Cómo se evapora un mar? Y sobre todo, ¿qué le ocurre a la gente que vive de él? Y la gran pregunta, claro, ¿se puede arreglar un desastre de esta magnitud? Vamos a meternos de lleno en esta historia. Vamos allá. Para hacernos una idea de lo que se perdió, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. Hay que visualizar el mar de Aral en su apogeo. Su nombre, de hecho, significaba Mar de las Islas. Por las más de 1.100 islas que tenía, ¿sí? 1100. No era un lago cualquiera, era el corazón de una vasta región de Asia Central. Alimentado por dos ríos gigantescos, el Amu Daria y el Sir Daria. Sin ellos no existiría. Y claro, sostenía una industria pesquera colosal.
Las cifras son abrumadoras. Daba empleo directo a unas 40.000 personas, 40.000. directamente, pero el ecosistema económico que generaba era mucho, mucho mayor. Fíjate que llegó a producir, según los informes de la época, una sexta parte de todo el pescado que se consumía en la Unión Soviética. Una sexta parte, eso es una barbaridad. Imagino que ciudades como Moinag o Aralsk, que hoy son famosas por esas imágenes de barcos varados en la arena, serían lugares llenos de vida. Eran puertos prósperos, bulliciosos. La vida entera giraba en torno al mar. Claro. El sonido de los barcos, el olor a sal, las fábricas de conservas trabajando a pleno rendimiento, ese era el motor de toda la región. ¿Y el ecosistema acuático? ¿Cómo era? Pues aunque no era el más diverso del mundo por su salinidad, que era moderada, era único. ¿Único en qué sentido? ¿Qué lo hacía tan especial? Su carácter endémico. Al ser un mar interior, había desarrollado especies que solo existían allí. Ah, Por ejemplo, había 3 tipos de esturión únicos del Aral, como el esturión barbo, que, bueno, se teme que esté completamente extinto, qué pena. o la trucha de Aral. Eran auténticas joyas biológicas. Y aquí es donde vemos una primera lección clave, yo creo. A ver. Que un ecosistema no es solo una colección de especies, es una red interconectada y muy frágil. Y cuando se rompe de golpe. ¿Y qué queda de esa red hoy en día? Pues, de las 20 especies de peces nativos que había, solo una sola, logró sobrevivir al proceso de desecación y al brutal aumento de la salinidad. ¿Una? ¿Cuál? Un pez diminuto, de apenas unos centímetros. El espinoso ucraniano. Increíble. Todo lo demás, aniquilado. Desapareció o fue, destruido localmente por el aumento de la sal. Pasar de una industria pesquera masiva a un solo pez superviviente. ¿Cómo es posible que nadie viera venir esto? O la pregunta ¿es que sí lo vieron? Ahí está la clave de toda la historia. No solo lo vieron venir, es que estaba en el guión desde el principio. ¿Cómo? Todo arranca con el llamado Gran Plan para la Transformación de la Naturaleza de la Unión Soviética. Un nombre que ya te dice todo lo que hay que saber sobre el ego que había detrás, ¿no? Desde luego, creían que podían rediseñar el planeta a su antojo. La idea surge en los años 60, ¿verdad? Exacto. El objetivo era convertir las áridas estepas de Asia Central en el mayor productor de algodón del mundo, el llamado oro blanco. Y la estrategia era, en su concepción, simple, pero en sus consecuencias brutal. Era desviar masivamente el caudal de los 2 ríos que alimentaban el mar, el Amu Daria y el Sir Daria, para regar millones de hectáreas de desierto. Espera un momento. Desviar los ríos que alimentan un mar. Vamos, es de primero de ecología saber que el mar se va a secar. ¿Me estás diciendo que no fue un accidente, un error de cálculo? En absoluto. Fue una consecuencia prevista, aceptada y, desde su punto de vista, incluso deseable. Deseable. Sí. Hay una cita de Alexander Azarin, un alto ingeniero soviético de la época, que lo deja, te hiela la sangre. En 1968 dijo: «Para todos es obvio que la evaporación del mar de Aral es inevitable». ¿Lo sabían perfectamente? Lo veían como un error de la naturaleza, un desperdicio de agua dulce que se evaporaba inútilmente en el mar. El plan estaba aprobado al más alto nivel del Politburó, que era el círculo de poder más cerrado y absoluto de la Unión Soviética. Y contradecirlo era impensable. Impensable. Era traición. O sea que sacrificaron un mar entero a propósito por el algodón. Y supongo que, con esa mentalidad, la eficiencia no sería una prioridad. Ninguna. Cero. El sistema de irrigación que construyeron fue un despropósito absoluto. El canal de Karakum, en Turkmenistán, el más grande, es el ejemplo perfecto. Era básicamente una zanja gigante cavada en la arena. Sin impermeabilizar, ¿Y en el desierto? sin impermeabilizar, se calcula que perdía entre el 30 y el 75% del agua por filtración y evaporación antes de llegar a los campos. ¿El 75%? Sí, sí. Era como intentar llenar un cubo con un colador. La mentalidad era de una abundancia de recursos tan infinita que el despilfarro no importaba. Lo único que importaba era cumplir el plan. Exacto. Con ese panorama, las cifras del declive debieron ser terroríficas. Escalofriantes. A partir de 1960, entre 20 y 60 kilómetros cúbicos de agua al año dejaban de llegar al mar. Es una cantidad de agua inimaginable. Totalmente. El nivel empezó a bajar unos 20 centímetros al año en los 60, pero el ritmo se aceleró de forma exponencial. ¿A cuánto?
En los 70 ya eran 50 o 60 centímetros al año. Y en los 80 la caída era de casi 1 metro cada año, entre 80 y 90 centímetros. 1 metro al año. Eso significa que podías ver la orilla retroceder literalmente semana a semana. Sí, sí, Tu casa, que estaba en primera línea de playa, al año siguiente estaba a cientos de metros tierra adentro. exacto. La geografía del lugar se transformó a ojos vistas. Para 1987 el mar ya se había partido en dos. El Aral Norte y el Aral Sur. El norte, más pequeño, y el sur. Y en agosto de 2014 las imágenes de la NASA confirmaron lo impensable. ¿El qué? La cuenca oriental del Aral Sur, la más grande, se había secado por completo, por primera vez en la historia moderna. Y ahí nace un desierto nuevo. Ahí nace el desierto de Aralkum, 60.000 kilómetros cuadrados de nuevo desierto, creado por el ser humano. Y me imagino que las consecuencias no fueron solo la pérdida de la pesca. La imagen que todos tenemos en la cabeza es la de los cementerios de barcos en Moynac. Me cuesta imaginar lo que debió ser para un pescador ver su barco, su medio de vida, quedarse varado para siempre en un desierto de sal. Es la metáfora perfecta del colapso. Pero el problema es que lo que quedó al descubierto no era un desierto normal. A medida que el agua se evaporaba, la salinidad se disparó. Aquí tenemos otro punto de inflexión. ¿A qué te refieres? Un ecosistema no muere de forma lineal. Llega un momento en que un parámetro se vuelve crítico, y en el Aral fue la sal. ¿Hasta qué punto subió? Para que nos hagamos una idea, el agua de mar normal tiene unos 35 gramos de sal por litro. Vale. En los años 90, en algunas zonas del Aral Sur, se midieron 376 gramos por litro. ¿10 veces más? 10 veces más salado que el océano. A ese nivel, no es que la vida se hiciera más difícil, se volvió químicamente imposible para casi todo. Pero supongo que el problema no acabó ahí. ¿Qué más apareció cuando el mar se retiró? Mucho más que sal. El lecho marino expuesto era un cóctel tóxico. Tóxico. Décadas de agricultura intensiva de algodón habían vertido en los ríos, y por tanto en el mar, ingentes cantidades de pesticidas como el DDT, fertilizantes, defoliantes. Pero el verdadero horror estaba en una pequeña isla en medio del mar, la isla de Bozrozdenía. ¿Qué había en esa isla? Su nombre significa renacimiento, una ironía terrible. Vaya. En 1948, los soviéticos establecieron allí uno de los laboratorios secretos de armas biológicas más importantes del mundo. Experimentaron con ántrax, viruela, peste bubónica, tularemia, todo tipo de agentes patógenos. El lugar era perfecto por su aislamiento. Un aislamiento que se perdió cuando el mar retrocedió y la isla se convirtió en una península en 2001, conectada a tierra firme. Exactamente. Y su legado es aterrador. En 1971, una prueba de viruela armamentizada se escapó del laboratorio y se extendió hasta la ciudad de Aral, matando a 3 personas. Madre mía. Tras la caída de la URSS, la base fue abandonada a toda prisa en 1992. Dejaron atrás bidones con esporas de ántrax y otros agentes. Se han hecho proyectos de descontaminación, pero el riesgo de que esos patógenos queden expuestos y sean dispersados por el viento es una preocupación muy real. Hay que pararse a pensar en esto. Un laboratorio secreto de ántrax y viruela en una isla, que de repente deja de ser una isla. Es el argumento de una película de terror. Y me lleva al siguiente punto. Todo ese polvo del lecho marino, cargado de sal, pesticidas y potencialmente esporas de ántrax, no se queda quieto. No, claro que no. Es arrastrado por el viento en tormentas de polvo masivas que se pueden ver desde el espacio. Y esto ha creado una crisis de salud pública gravísima para las poblaciones que aún viven allí. Las consecuencias son devastadoras. ¿De qué tipo de enfermedades hablamos? Hablamos de tasas altísimas de cáncer de esófago, enfermedades respiratorias crónicas, incluida una forma de tuberculosis multiresistente, también problemas renales, hepáticos, anemia. La mortalidad infantil en la región de Karakalpakistán, en Uzbekistán, era en 2009 de 75 por cada 1000 nacidos vivos. 75 de cada 1000, una cifra terrible para el siglo XXI. Terrible. Y supongo que hay pruebas directas que conectan el polvo con estas enfermedades. Sí, los análisis son concluyentes. Se han encontrado toxinas como los PCB y los organoclorados en la sangre y en la leche materna de las mujeres de la región. Para que nos entendamos, ¿qué son esos compuestos? Son compuestos químicos industriales muy persistentes y tóxicos que se acumulan en el cuerpo. Y se asocian directamente con bajo peso al nacer y un índice de anomalías congénitas 5 veces superior al de los países europeos.
¿5 veces? Es una catástrofe a cámara lenta que afecta a generaciones. Y creo que hay un último impacto, uno que es casi de ciencia ficción, El clima. el propio clima. Sin esa enorme masa de agua para regular la temperatura, el clima local se ha vuelto continental, mucho más extremo. ¿Cómo? Los inviernos son más fríos, los veranos más cálidos y secos. El rango de temperatura anual ha aumentado hasta en 12 grados centígrados. 12 grados. Así que no solo mataron el mar, sino que rompieron el clima de toda una región. El panorama es desolador. Parece una historia sin salida, un desastre total e irreversible. Y sin embargo, No todo está perdido. Pero no había absolutamente nada que hacer, se dio todo por perdido. durante mucho tiempo pareció que sí. Sobre todo en la parte sur, la que controla Uzbekistán. Pero en el norte, el gobierno de Kazajistán decidió que merecía la pena intentar salvar lo que quedaba de su parte, ¿Y cómo se salva un trozo de un mar que se está muriendo? con una obra de ingeniería muy inteligente. La pieza clave fue la construcción del dique Kocaral. El dique Kocaral. Es una presa de hormigón de 13 kilómetros de largo, completada en 2005 con ayuda del Banco Mundial. Su función era simple pero crucial: construir un muro para separar el mar de Aral Norte del sur. Ah, claro. La idea era que la poca agua que todavía llegaba del río Sirdaria no se perdiera en la inmensa y moribunda cuenca sur, sino que se acumulara y llenara en la cuenca norte, que es mucho más pequeña. Tapar la fuga, básicamente. Exacto. Y funcionó. Los resultados superaron las predicciones más optimistas. Para 2008, solo 3 años después de terminar el dique, el nivel del agua en el Aral Norte había subido 12 metros respecto a su mínimo histórico de 2003. 12 metros en 3 años. Es una locura, un cambio visible a simple vista. Totalmente. Pasó de menos de 30 metros de profundidad a 42. Increíble. Pero el efecto más importante fue en la salinidad. Al entrar más agua dulce y no perderse, la concentración de sal bajó de unos 30 gramos por litro, que es un nivel muy hostil, ¿De a cuánto? a solo 8 gramos por litro. Y ese fue el detonante para que la vida regresara. ¿Volvieron los peces? Volvieron los peces. Ese nivel de salinidad ya es soportable para muchas especies de agua dulce. Se ha documentado el retorno de casi 24 especies. Y con ellas, la pesca. Y con ellas la industria pesquera, que había desaparecido por completo, ha resurgido. No es la sombra de lo que fue, claro está, pero se están registrando capturas económicamente significativas que incluso se exportan. ¡Qué buena noticia! Y la ciudad portuaria de Aralsk, que llegó a estar a 100 kilómetros del agua, ahora está a solo 25. La orilla se está acercando. Es una historia de recuperación increíble, un ejemplo de resiliencia ecológica asombroso. Pero todo esto es en el norte. ¿Qué pasa con el mar de Aral Sur, la parte de Uzbekistán? Su destino es por ahora muy diferente y mucho más sombrío. Ha sido en gran medida abandonado a su suerte. ¿No se ha intentado nada? Muy poco. Sigue siendo extremadamente salino, incapaz de albergar vida compleja. El interés del gobierno de Uzbekistán se ha desplazado a otro recurso: ¿No me digas que al algodón otra vez? petróleo y gas. Ah, El lecho marino seco es ahora un campo de exploración. De hecho, ya hay un consorcio internacional trabajando en la zona, buscando hidrocarburos. es un contraste brutal. Brutal. El norte apostando por la restauración ecológica y la pesca, y el sur por la extracción de combustibles fósiles en un desierto tóxico. Refleja prioridades políticas y económicas totalmente opuestas. Por desgracia, sí. Así que la historia del mar de Aral es un viaje a los extremos, de un mar vibrante a un desierto tóxico y un pequeño fragmento que vuelve a la vida. Todo en el lapso de una generación. Es un recordatorio aterrador de lo rápido que podemos destruir algo. Pero también, y esto es importante, una lección. Una doble lección, de hecho. Por un lado, nos muestra la velocidad alarmante con la que un ecosistema masivo puede colapsar por una decisión ideológica, por un plan. Pero por otro, la recuperación del Aral Norte demuestra que con voluntad política, con ciencia y con intervenciones de ingeniería inteligentes, es posible revertir parte del daño. No es solo una historia de desastre. No. Es también una de una inesperada y tenaz capacidad de recuperación. Y nos deja con una última reflexión. Una idea que se barajó en su momento y que hoy suena a ciencia ficción, pero que quizá no lo sea tanto. ¿Te refieres al plan de desviar los ríos siberianos? Exacto. En los años 80, cuando el desastre era evidente, los planificadores soviéticos consideraron un proyecto aún más colosal para salvar el Aral. Sí, el plan para desviar parte del caudal de los grandes ríos de Siberia.
La idea era canalizar el agua de ríos como el Ob miles de kilómetros hacia el sur hasta Asia Central para rellenar el mar. Una obra faraónica. ¿Y por qué no se hizo? Finalmente se abandonó a mediados de los 80. El coste era desorbitado y, por primera vez, hubo una considerable oposición pública en Rusia, preocupada por el impacto ambiental en la propia Siberia. Y esto nos plantea una pregunta fascinante para el futuro. Sí, desde luego. En un mundo que se enfrenta a una creciente escasez de agua por el cambio climático, ¿qué dilemas éticos y económicos surgen al considerar soluciones de geoingeniería a una escala tan masiva? Exacto. ¿Podría una idea así, descartada por su audacia en su momento, volver a estar sobre la mesa? ¿O por el contrario, los riesgos de consecuencias imprevistas son simplemente demasiado grandes para volver a jugar a ser dioses con la naturaleza? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas figuras retóricas que usamos todos los días, a veces casi sin darnos cuenta, el oxímoron. Para ello tenemos un artículo enciclopédico muy completo y la idea es, bueno, desentrañar qué es exactamente, de dónde viene y por qué sirve para todo, desde la poesía más elevada hasta, pues, la comedia más afilada. Hola, ¿qué tal? Fíjate, todos hemos dicho alguna vez algo como un secreto a voces o una calma tensa. Sí, claro. Son frases que, si te paras a pensarlo un segundo, son contradictorias. O sea, calma y tensión a la vez. No debería tener sentido. Pero lo tiene. Y todos entendemos perfectamente a qué se refiere. Exacto. Y esa es un poco la magia del concepto. La definición principal que nos da el artículo es justo esa. Un oxímoron junta en una sola expresión dos ideas que tienen significados opuestos. ¿Vale? Pero, y esto es lo importante, no lo hace para crear un sinsentido o para confundir. Es al revés, ¿no? Es todo lo contrario. Su objetivo es sacar a la luz una paradoja, una verdad un poco más profunda que, bueno, solo se puede captar a través de esa contradicción. Es como si el lenguaje reconociera que la realidad es demasiado compleja. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque lo primero que me llamó la atención del artículo es el origen de la palabra en sí. Es que es increíble. Es una de las mejores partes, desde luego. Dice que viene del griego oxus, que significa agudo, afilado, y moros, que significa tonto o necio. Ajá. Esto quiere decir que la propia palabra oxímoron se traduce como agudamente tonto. Es una especie de broma. Es exactamente eso. Es una de las mayores genialidades etimológicas que te puedas encontrar. ¡Qué bueno! La traducción literal es esa: agudamente estúpido o inteligentemente necio. El nombre del concepto es en sí mismo el ejemplo perfecto de lo que define. Es que es una elegancia. Me pregunto si los que acuñaron el término eran conscientes de esto o fue una de esas casualidades geniales del lenguaje. Pues fíjate, esa es una pregunta buenísima, porque la historia tiene su miga. A ver, El texto señala que el término se registra por primera vez en latín como oxymorum. en latín, no en griego. No, en latín, y sobre el año 400 después de Cristo, en los textos de un gramático, Maurus Servior Honoratus. Vale. Y lo más fascinante es que, aunque las raíces son griegas, claro, la palabra compuesta, oxímoron, no aparece en textos griegos antiguos anteriores a esa fecha. Un momento, ¿me estás diciendo que los romanos cogieron dos palabras griegas para inventarse un término que los propios griegos no usaban? Pues todo apunta que sí. Parece que fueron los gramáticos latinos los que crearon este, digamos, neologismo griego para ponerle nombre a algo que ya existía y se usaba. O sea que sí que eran conscientes de la ironía. Es muy probable. Seguramente eligieron agudo y tonto a propósito, para que el nombre se describiera a sí mismo a la perfección. Es una pasada. Pero bueno, más allá de la etimología, que ya es fascinante, lo que me impacta de verdad es cómo los grandes escritores han usado este juguete para expresar emociones complejísimas. Ah, ahí es donde brilla de verdad. El artículo nos lleva directos a Shakespeare, claro. Y el ejemplo es Romeo y Julieta. Es una locura. Romeo y Julieta. Romeo acaba de saber que está enamorado de la hija del enemigo mortal de su familia y está, pues, completamente desbordado. En shock, ¿sí? Y para describir ese caos no usa un oxímoron, ni dos. El texto dice que encadena 13 seguidos. 13. Es una avalancha. Es que es como si el lenguaje normal ya no le sirviera. Se le queda corto, exacto.
Necesita romperlo para poder expresar lo que siente. Voy a leer algunos porque son espectaculares. Romeo dice, oh amor pendenciero, oh odio moroso. Ya empezamos fuerte. Y sigue, pesada levedad sería vanidad. Y luego, caos deforme de formas bellas. Es una lista impresionante. Y mis favoritos, pluma de plomo, humo brillante, fuego frío, salud enferma. Y ahí está la maestría de Shakespeare. Esto no es un simple adorno, no es solo poesía bonita. No, claro. Es una herramienta psicológica. Con esa balanza de contradicciones nos mete de cabeza en la mente de un adolescente que está abrumado. Nos hace sentir su confusión. Es que para él el amor en ese momento es justo eso, un fuego frío. Es un fuego frío, una salud enferma. Es maravilloso y es terrible al mismo tiempo. Y Shakespeare nos lo hace sentir. Pero, a ver, ¿no se corre el riesgo de que suene un poco artificial? Quiero decir, 13 seguidos es mucho. ¿Cómo consigue que funcione y que no nos saque de la historia? Porque el exceso es el mensaje. Ah, Si solo usara uno, como fuego frío, nos pararíamos a pensar en la metáfora, qué bonita. Pero al lanzar 13 de golpe, uno tras otro, sin dar respiro, consigue que dejes de analizarlo. y empiezas a sentir el agobio. Exacto, empiezas a sentir el agobio del personaje. Te transmite el estado mental paradójico en sí mismo. No te dice estoy confundido, te hace sentir la confusión. Claro, visto así tiene todo el sentido. Y esto me lleva a una duda. ¿Cualquier par de opuestos vale? Si yo digo, por ejemplo, la eterna lucha entre el bien y el mal, o hablo de lo grande y lo pequeño, eso es un oxímoron. Esa es una distinción clave que el artículo subraya, y es fundamental para entenderlo bien. Y la respuesta es que no. 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 Decir el bien y el mal no es un oxímoron, porque son dos conceptos distintos que se oponen. El oxímoron exige que dos cualidades opuestas se apliquen a una sola cosa, Vale. al mismo tiempo. No es fuego-hielo, es fuego-frío. No es luz y oscuridad. Es, como usó John Milton para describir el infierno, una oscuridad visible. ¡Ostras! Oscuridad visible. Es potente. Es potentísimo. Ah, ya lo pillo. Es como el ejemplo del pianoforte que mencionaba el texto. Ese es perfecto. A primera vista, parece un oxímoron de manual. Piano es suave en italiano y forte es fuerte, pero no lo es. Exacto. Y es el ejemplo perfecto para ver la diferencia. El nombre original y completo del instrumento era gravicembalo col piano e forte. Un poco largo, sí. Un poco, sí. Se traduce como clavecín con la capacidad de sonar suave y fuerte. Ah, la capacidad de. Ahí está la clave. No describe un sonido que es suave y fuerte a la vez, que sería imposible. Describe la capacidad del instrumento para tocar en un rango de volúmenes, a diferencia del clavecín que tenía un volumen casi fijo. O sea, no describe un estado contradictorio, sino un abanico de posibilidades. Precisamente. Y es curioso ver cómo otras culturas manejan esto de los opuestos. El texto menciona de pasada los compuestos duandva. Duamba. Sí, en sánscrito o en chino. Por ejemplo, en chino la unión de opuestos como yin, yang, el yin y el yang. El yin y el yang, claro. Sí, no expresa una contradicción, sino una totalidad. Al unir los dos extremos, describes el espectro completo, el equilibrio. Es una forma de pensar sobre los opuestos muy diferente a la tensión que busca el oxímoron. Es fascinante. Y me fascina aún más ver cómo esta herramienta, que Shakespeare usaba para una angustia casi sagrada, ha ido mutando. Ha evolucionado mucho, sí. ¿Cómo pasamos de la tragedia de Romeo a una broma sobre la inteligencia militar de George Carlin? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la intención. El oxímoron literario, el de Shakespeare o Milton, busca revelar una verdad paradójica que ya existe. El amor es contradictorio. El infierno de Milton es una oscuridad que se ve. Vale. En cambio, el oxímoron cómico o satírico, como el de Carlin, no revela una contradicción, la crea. La crea a propósito para hacer una crítica o una broma. Y el artículo, corona a George Carlin como el rey de esto. Sus ejemplos son míticos. Los dos más famosos que cita son inteligencia militar y ética empresarial. Son clásicos. Y el mecanismo del humor es brillante por lo sutil que es. A ver, explícalo. Sugiere que la institución militar es, en esencia, contraria a la inteligencia, y con ética empresarial, pues que los negocios son inherentemente antiéticos. Es una crítica brutal empaquetada en dos palabras. Exacto. Es como un atajo para el cinismo, ¿no?
Te presenta una opinión como si fuera una verdad lógica, un fallo del lenguaje. El artículo también menciona cómo se usa esto en política y señala el ejemplo de William F. Buckley, que popularizó la frase «un liberal inteligente es un oxímoron». La estructura es idéntica. Es enmarcar una opinión personal como si fuera una contradicción objetiva. Y esto nos lleva a otra categoría que menciona el texto, el oxímoron de opinión. Sí, que son esos cuya contradicción depende totalmente de quien lo escuche. Pone ejemplos como comida de aerolínea o juegos de guerra. Claro, para la mayoría, comida de aerolínea es un oxímoron cómico, porque la asocian con algo de mala calidad. Desde luego. Pero, no sé, para un directivo de la aerolínea o para alguien a quien le encante, pues no hay contradicción alguna. Lo mismo con juegos de guerra. Exacto. Para un estratega militar es un término técnico, una simulación. Para un pacifista, juntar juego y guerra es una contradicción moral monstruosa. La paradoja no está en las palabras, está en la ideología de quien las oye. A partir de ahí, la lista de ejemplos modernos es interminable. El artículo menciona político honesto, felizmente casado, que es una broma con bastante mala leche. Sí, esa es bastante cínica. O uno que me encanta por la ironía tecnológica, Microsoft Works, jugando con los fallos del software. Y la broma recurrente de que guerra civil es un oxímoron. Claro, por el doble sentido de civil como algo educado, cortés. A mí uno que siempre me ha parecido potentísimo y que usamos todos es silencio ensordecedor. Pues sí, buenísimo. Lo hemos usado 1000 veces y es perfecto porque describe ese silencio tan penso, tan cargado, que casi tiene un peso físico, que te abruma como si fuera un ruido fortísimo. Es un oxímoron que ha saltado de la literatura al habla del día a día. Totalmente. Entonces hemos hecho un recorrido increíble. Hemos visto cómo el oxímoron nace de una broma intelectual griega, De agudamente tonto. se convierte en la voz de la angustia adolescente en Verona y acaba siendo el arma de un cómico en un escenario de Las Vegas. ¿Cuál es el hilo que une todo esto? Pues para mí, la gran conclusión es que el oxímoron es mucho más que un juego de palabras. Es una herramienta que nos obliga a pararnos. A hacer una pausa. Sí, en un mundo que va a toda velocidad, la contradicción te frena en seco y te obliga a pensar, a buscar un significado más profundo y, a menudo, un significado más verdadero en esa tensión. Estoy totalmente de acuerdo. Los oxímorons son un desafío directo a nuestras suposiciones, a esa tendencia a verlo todo en blanco o negro. Claro. Nos enseñan que la realidad, las emociones, la sociedad, casi nada es simple. Todo está lleno de matices, de paradojas. Son como pequeñas invitaciones al pensamiento crítico, empaquetadas en 2 palabras. Nos enseñan a sentirnos cómodos en la contradicción, porque la vida está llena de ellas. Y para dejar una última reflexión, el artículo nos regala un dato final que es una joya. Sí. Al parecer, J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, creía que su propio apellido podría venir de un término del bajo alemán, Tolkien. Ajá. ¿Y qué significa Tolkien? ¿Significa temerariamente audaz o, de forma más literal, torpe, ingenioso? ¿En serio? Sí. Es un equivalente casi perfecto del griego oxímoron. El propio nombre del creador de la Tierra Media podría ser un oxímoron. Es increíble, torpe, ingenioso. Es que describa un hobbit a la perfección. ¿A que sí? Exacto. ¡Qué maravilla! Pues lanzo esta pregunta al aire. Si el propio nombre de un autor tan fundamental puede encapsular una contradicción tan reveladora sobre su obra, ¿cuántas otras verdades paradójicas se esconden a plena vista en nuestro lenguaje, en los nombres de las cosas, en las historias que nos rodean, esperando a que nos detengamos un momento para descubrirlas?